Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Gracias a Dios que tenemos nuevamente la oportunidad de estar reunidos. Gracias a Dios que tenemos esta oportunidad, hermanos, de escudriñar su palabra. Y hermanos, déjenme les digo algo. Estoy seguro, estoy completamente seguro de que Dios nos ama. Sí, hermano, estoy seguro de que Dios lo ama a usted y me ama a mí. Y este, hermano, mi seguridad no está basada en que haya escuchado a Dios decir te amo, aunque Dios lo podría hacer. Tampoco, hermanos, esa seguridad está basada en las cosas materiales que podamos tener. Hermanos, esa seguridad se basa, hermanos, en la muestra de amor que ha dado al mundo. Hermanos, en esa expresión del amor de Dios a través de su Hijo. Estoy seguro, hermanos, porque Dios me ha demostrado en la cruz del Calvario su gran amor. Y hermanos, esa va a ser la clase, hermanos, el título para la clase de esta tarde. Dios muestra su amor para con nosotros. Sí, hermanos, Dios muestra su amor a cada uno de nosotros. Miren, hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 6, hermanos, hasta el versículo 11, podemos ver, hermanos, y podemos darnos cuenta de ese amor infinito de parte de nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermano, disertando con los hermanos en Roma a través de esta carta, hermano, el apóstol Pablo quiere mostrarles, hermanos, a través de toda la carta a los romanos, quiere mostrarles que el evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Eso no hay duda, eso lo dice primero en el capítulo 1 y en el versículo 16. Pero, hermanos, en esta parte de la escritura que les mencionaba, capítulo 5, versículos 6 al 11, el apóstol Pablo va a recordarles a los hermanos en Roma su condición antes de la expresión de amor de nuestro Dios. Les va a recordar, hermanos, esa expresión de amor a través de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también, hermanos, les va a mostrar cuál fue la motivación de Dios para mandar a su Hijo, el unigénito, a morir por usted y por mí. Hermanos, en primer lugar, hermanos, quiero que juntos veamos nuestra condición. ¿Cómo era nuestra condición, hermanos, sin Cristo? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que los hermanos en Roma recuerden. Recordemos, hermanos, que los hermanos en Roma eran hermanos provenientes de los gentiles. Estos hermanos, como lo diría el mismo apóstol Pablo en la carta a los Efesios, hermanos, eran enemigos de Dios. Pero miren, hermanos, lo que ahora Dios puede hacer por ellos. Pero miren la condición que ellos tenían. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. Eso es lo primero que el apóstol Pablo quiere que los hermanos en Roma sepan. Que Cristo, cuando éramos débiles y cuando éramos impíos, Él murió por usted y por mí. Eso es lo que el apóstol Pablo quería que supieran. Y es que, hermano, el apóstol primero quiere proyectar a los hermanos contra su condición. Que ellos puedan ver el reflejo de su condición sin Cristo. Y lo primero que les hace ver, hermanos, es que ellos eran débiles. Débiles, hermanos. Y eran débiles, hermanos, porque eran incapaces. Ellos por sí solos, hermanos, no podían hacer nada para cambiar su condición pecaminosa. Nada.
Ellos por sí solos no podían salvarse. No era posible. Y es que, hermanos, si lo vemos desde el reflejo de esa persona débil, hermanos, de esa persona a lo mejor que está pasando por situación de hambre, hermanos, de esa persona que está en un proceso de desnutrición física, hermano, esa persona no se puede valer por sí misma. Y entre más, hermanos, extremo sea su condición de desnutrición, hermanos, cada vez queda más incapaz de hacer las cosas. Hasta que llegue el punto de estar postrado en cama, hermano, sin poder hacer nada. Porque sus fuerzas se acaban. Porque sus energías, hermanos, se acaban. Entonces una persona débil, hermano, es una persona incapaz. Y nuestro Dios, hermano, nos muestra que nosotros éramos incapaces. Porque también estábamos, hermano, en una condición, hermanos, que nosotros mismos, por nosotros mismos, no podíamos hacer nada para salvarnos. Es que, hermanos, no había ni siquiera la más mínima voluntad para cambiar nuestro estado. No podíamos hacer nada. Por sí mismos no podemos hacer nada. Porque éramos débiles, hermanos. Éramos incapaces. Pero también, hermanos, dice la Escritura, en el mismo versículo 6, que no solamente éramos débiles, sino que también, hermanos, éramos impíos. Y cuando hablamos de alguien impío, hermanos, hablamos de alguien que no tiene respeto por Dios. Ningún tipo de respeto, hermano. Es más, ni nos interesan las cosas de Dios. Y es que eso es lo que dice el apóstol Pablo, hermano, en el mismo contexto de la carta a los Romanos, en el capítulo 1, hermano, versículo 21, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, nosotros sin Cristo, nosotros sin el amor de Dios, hermanos, éramos como los pecadores estos de los cuales habla el apóstol Pablo. No teníamos, hermano, ningún interés en Dios. Éramos indiferentes. No le glorificábamos, sino por lo contrario, hermano, estábamos envanecidos en nuestra manera de pensar, en nuestros razonamientos, hermano. ¿Y saben por qué estábamos envanecidos, hermano? Porque no queríamos aceptar la verdad. Pero estábamos envanecidos, hermano, porque nuestro corazón, hermano, estaba lleno de oscuridad, estaba entenebrecido, no podíamos ver claramente las cosas, hermano. Estábamos a oscuras espiritualmente. Por eso no podíamos ver, hermano, esas cosas con claridad. No podíamos ver en nosotros, hermano, la necesidad de Dios. No teníamos la más mínima intención, hermanos, de buscarle para adorarlo. Y hermanos, si regresamos al capítulo 5, versículo 6, hermanos, donde comenzamos, nos damos cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo usa el verbo ser, hermanos, en un tiempo pasado. Y dice, cuando aún éramos antes. Ya no, hermanos. Cuando éramos antes,
antes, hermano. Entonces, hermano, antes éramos débiles, antes éramos impíos. Eso era antes. No, hoy, hermano. Hoy, hermanos, que nuestra mente tiene que ser renovada día con día. Hoy, hermanos, que debemos, hermanos, cambiar nuestra manera de pensar. Porque eso es lo que dice el mismo apóstol Pablo en la misma carta a los romanos, en ese mismo contexto de lo que estamos hablando de la carta a los romanos, en el capítulo 12, versículo 2, perdón, hermano, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Transformados por qué, hermanos? ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, hermanos, nuestra mente debe de ir cambiando. Nuestros pensamientos deben de ir cambiando. Porque ya no estamos en oscuridad, hermano. Ya no estamos en oscuridad. Ahora, hermanos, podemos ver las cosas espiritualmente. Pero mientras tanto, hermanos, cuando estábamos en Cristo, esta era nuestra condición. Amigo que nos visitas, si usted aún no ha venido a Dios para que le perdone sus pecados, déjeme decirle que aún esa es su condición. Usted está en una condición de debilidad y está en una condición de impiedad de los ojos de Dios. ¿Eso le preocupa a usted? ¿Le interesa cambiar su estado? Espero que sí. Espero que sí. Y Dios también espera que sí. Y por eso, hermanos, en segundo lugar, Dios, hermanos, nos va a mostrar la expresión de amor para usted y para mí y para toda la humanidad. Dios, hermanos, nos va a mostrar cuánto nos ama. Y dice el versículo 7, hermanos, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno muriera por el bueno. Esa es la realidad, hermano. ¿Usted le daría su vida a cualquiera? ¿Usted estaría dispuesto a morir por quien sea? Yo creo que no, hermano. Pero ¿qué tal si su esposa? ¿Qué tal si su hijo? ¿Qué tal si su esposo? ¿Qué tal si su mamá? ¿Qué tal si su papá estuvieran enfermos de gravedad? Y la única manera que ellos pudieran ser sanados, hermano, la única manera en que ellos pudieran tener esa esperanza de seguir viviendo fuera que usted le donara un órgano vital. Tal vez lo pensaríamos, ¿verdad? Es más, a lo mejor algunos no dudarían en donarlo. Claro, por mi mamá lo que sea, claro, por mi papá lo que sea, claro, por mi esposa lo que sea. Por mis hijos no se diga, claro que daría todo. Ciertamente apenas morirá alguno por gusto. Pero miren, hermanos, lo que hizo Dios. Versículo 8. Mas Dios muestra su amor. ¿Para quién, hermano? Para nosotros. Para usted, hermano, para mí. ¿Y cómo muestra su amor, hermano, nuestro Dios para con nosotros? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos, nos habla del amor de Dios por los pecadores. Y es que, hermanos, cuando vamos y llevamos nuestra mente, hermanos, y nos ubicamos en aquel lugar de la calavera, hermanos, en la cruz, Cristo, hermanos, demuestra su entrega. En la cruz, hermanos, Cristo demostró su sacrificio.
En la cruz, hermanos, Cristo demostró humildad. Eso, hermanos, es lo que nos habla la cruz sobre el amor de Dios. Que no le importó, hermanos, entregar a su Hijo el unigénito. Que no le importó, hermanos, el sacrificio por el amor que nos tenía. Y es que, hermanos, el amor de Dios, hermanos, se refleja, hermanos, se expresa con Cristo muriendo para concedernos la oportunidad de la salvación cuando no había esperanza en nosotros. No había ninguna esperanza. Ya vimos nuestra condición, hermanos. Ya vimos nuestra condición. Éramos incapaces, éramos impíos, hermanos. No teníamos, hermanos, ninguna esperanza. No había manera. No había, hermanos, ninguna manera en la cual usted y yo pudiéramos, por nuestros propios medios, alcanzar la salvación. Por eso se tenía que mostrar el amor de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, porque en el capítulo 13, en el versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, sin excepción. Pero aún, hermanos, cuando todos pecamos, dice la Escritura que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora, hermanos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros, hermanos, para librarnos de las consecuencias de nuestros propios pecados. Eso es lo que Dios estaba buscando, hermanos. Eso es lo que Dios, hermanos, quería de nosotros. Librarnos, hermanos. Dice la Escritura, ahí mismo en la carta de los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado, hermanos, ciertamente es muerte. Pero ahora, hermanos, ahora en Cristo, ahora por esa expresión de amor, hermanos, tenemos vida eterna. Amén. Tenemos vida eterna. Pero también, hermanos, Cristo murió no solamente, hermanos, para darnos la oportunidad de la salvación. No solamente, hermanos, murió para librarnos de las consecuencias de nuestros propios pecados, sino que también, hermanos, Cristo murió para reconciliarnos, hermanos, porque éramos sus enemigos. Es lo que dice el versículo 10. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y, hermanos, antes éramos enemigos, estábamos peleados con Dios. Pero Dios, hermanos, nos reconcilia por amor. Esa es la expresión, hermanos, de amor. La expresión más grande que alguien pudiera hacer por nosotros. Tal vez muchas veces le han dicho te amo. Tal vez muchas veces le han dado obsequios para demostrarles el amor. Pero ninguno, hermano, tan único, tan auténtico como la expresión de amor de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿cuál es la motivación, hermanos? ¿Cuál era la motivación de Dios? Y pues como lo hemos visto, hermanos, la motivación no era otra más que el amor. Ya vimos, hermanos, no había nada bueno en nosotros. No había nada bueno que motivara a Dios, hermanos, para intervenir a favor nuestro. No había nada bueno para que Dios interviniera por nuestros hermanos en Roma. Nada bueno,
éramos débiles, éramos pecadores, ya lo vimos ahorita en el versículo 10, éramos enemigos. No había nada, hermano, que motivara a Dios mandar a su Hijo. Pero a pesar, hermano, de estar viviendo en pecado, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Su amor lo movió a no escatimar ningún tipo de esfuerzo, ningún tipo de sacrificio para que usted y yo pudiéramos gozar de la salvación. No había nada, hermanos. Éramos enemigos de Dios. Platicaba con un hermano hace unas semanas atrás. Hablábamos sobre el perdón. Y hablábamos y comentábamos, hermanos, que a veces el mundo piensa, cuando tenemos un enemigo, ni me lo nombres. A ese no lo quiero ver. Entre más lejos, mejor. Eso es lo que la gente piensa, hermanos, sobre sus enemigos. Pero, hermanos, lo que Dios pensó fue en reconciliarnos con Él. ¿Y de qué manera, hermanos? ¿A qué costo? A veces a nosotros nos cuesta, hermanos, ir y poner nuestra cara y decir, me equivoqué, perdóname. Y solamente hay que decir, perdóname. Perdóname por haberte fallado, perdóname por lo que te hice. Nada más. Pero Dios, hermanos, en cambio, miren, hermanos, cómo nos reconcilió. A través, hermanos, de la muerte de su Hijo. Así es. Pero su amor, hermanos, fue el que lo motivó a que realizara esa gran obra. Por eso, hermanos, es que ahora nosotros, hermanos, podemos vivir en un regocijo y en una satisfacción, hermanos, humilde por todo lo que hemos recibido, según el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estamos regocijados, hermanos, contentos, alegres, hermanos. Hoy ya no hay preocupación, porque hoy, hermanos, sabemos que Dios nos ha amado tanto que fue capaz de perdonar nuestra debilidad, de perdonar, hermanos, nuestra vida impía que teníamos, de perdonar nuestros pecados, hermanos, y de reconciliarnos, hermanos, con Él. Como conclusión, hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros en la cruz del Calvario, por nuestra condición, por el sacrificio de Cristo en la cruz y por la motivación que Él tenía, el amor puro. La expresión del amor, hermanos, es a través de su Hijo. Por lo tanto, hermanos, la invitación es que vivamos una vida de regocijo, una vida plena, hermanos, satisfecha por lo que recibimos gracias al amor infinito de Dios. Por lo tanto, hermanos, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo expresar, hermanos, esa gratitud? Bueno, hermanos, ahora entregándole nuestra vida en sacrificio, hermanos, vivo y santo, del cual nuestro Dios se agrada. Hermanos, no nos queda otra más que ser fieles a ese amor.
mucho a nuestra esposa, a nuestros hijos. Y nunca le fallaríamos, hermanos, a nuestra familia, a nuestra esposa. Porque les amamos. ¿Y saben por qué les amamos? Porque ellos nos aman. Entonces, hermanos, Dios nos ama. Y Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Lo único que espera, hermanos, es que nosotros le amemos de la misma manera y nos entreguemos, hermanos, y seamos fieles a Él, porque reconocemos su amor infinito. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Excelente tarde.